Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Pero desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Vamos a segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Señor, todos sabemos que es muy importante la predicación auténtica de la palabra en estos tiempos que la Biblia llama tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Señor Dios, ahora el predicador se sujeta a la dirección del Espíritu Santo. De ninguna manera quiere ser él, no quiere ser la voz para el pueblo, solo quiere ser un instrumento tuyo, Señor, para que tú hables con tu pueblo. Por lo tanto, Señor, nos ponemos bajo la dirección del Espíritu Santo. El predicador para dar el mensaje, pero tu amado pueblo para recibir el consejo de la palabra, para recibir esa luz que nos ayuda en nuestro diario caminar, que es la luz de la palabra de nuestro Padre Celestial. Señor Dios, todos estamos bajo la unción, dirección, capacitación, autoridad, revelación del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús lo estamos declarando. Amén y amén. Tomemos asiento, hermanos. Vamos a tocar un tema en esta noche, un tema sumamente delicado, un tema que tiene que ver con el movimiento espiritual de las tinieblas. Hermanos, el enemigo hoy está más activo que nunca. Es más, yo creo que él quiere pasar ignorado. Él no quiere que desde los púlpitos estemos tocando esta temática, sino que lo dejemos por ahí en el tintero, que dejemos este tema en el olvido, y cuanto más lo ignoremos para él, mejor. Sin embargo, su obra la estamos viendo todos los días alrededor de todo el planeta. La obra de Satanás, la obra espiritual del infierno, todos los días, absolutamente todos los días, la estamos viendo en los 4 puntos cardinales de la tierra. Nuestro país no es la excepción. Y la iglesia tiene que estar atenta. La iglesia no puede ser un gigante dormido. La iglesia no puede ser, hermanos, alguien que ignora las artimañas del enemigo. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de su época, pero como consecuencia también a nosotros, nos dice: no quiero que ignoréis acerca de las artimañas del enemigo. Este tiempo es un tiempo cuando la actividad satánica, la actividad demoníaca se encuentra incrementada a niveles verdaderamente impresionantes. Pero lo más, hermanos, trágico de todo esto es que la iglesia ignora, hermanos, el crecimiento que ha tenido el movimiento satánico con todas sus ramificaciones. Es un mover tremendo, lo cual, hermanos, comienza desde la misma actividad del paraíso terrenal. Todos conocemos la historia de cómo la serpiente hizo caer a nuestros primeros padres. El misterio de la iniquidad, dice Pablo, ya
está en acción, pero se ha visto incrementada. Y oiga bien lo que le voy a decir. En la medida que nos acercamos al rapto de la iglesia, a la segunda venida de Cristo, hermanos, esa actividad satánica se va a ir incrementando. La palabra de Dios dice que los demonios creen en la palabra de Dios y tiemblan. Eso dice la Biblia. Que ellos, cuando oyen a Dios hablar, cuando oyen la voz de Dios, jamás ponen en tela de duda o en tela de juicio que lo que Dios está hablando se habrá de cumplir. Dice claramente la palabra de Dios que los demonios creen y se estremecen, tiemblan, porque saben que lo que Dios dice irremisiblemente se habrá de cumplir. Y Dios ha hablado de un regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor ha hablado del juicio sobre las naciones. El Señor ha revelado, hermanos, que el gran perdedor al final de la historia, hermanos, de la relación de Dios con el hombre, el gran perdedor será Satanás y sus huestes. Y tiemblan, pero quieren ocasionar el mayor daño posible antes de que lleguen los acontecimientos que Dios ha revelado a través de su palabra. Y no sé cuántos secretos más Dios les habrá revelado directamente a las huestes de la maldad. Entonces el enemigo está robando, el enemigo está matando, el enemigo está destruyendo. La muerte es una de las grandes expresiones del movimiento satánico. Hermano, la muerte violenta, la muerte de los niños, la muerte de las niñas. Hermano, la práctica de actividad satánica que envuelve muchas veces, hermano, esclavizantemente a millones de personas alrededor de todo el mundo, de todas las clases sociales. Gente que tiene mucho dinero, gente multimillonaria, pero esclavizadas por el poder satánico, que no pueden vivir sino bajo la dirección de un brujo o de una bruja, a quien le pagan cantidades exorbitantes, amado hermano, para que les estén adivinando, para que les estén diciendo cuál es su destino, qué tienen que hacer o qué tienen que dejar de hacer. Esta gente paga millones de dólares, hermanos, a gente que está trabajando dentro del mundo de las tinieblas, dentro del mundo de la maldad. Y hay quienes, hermano, pues están participando de las actividades del enemigo, no en esa escala, pero ahí pasan leyendo el horóscopo. Es lo mismo, actividad satánica. Y lastimosamente en las iglesias hay quienes, ignorando la palabra de Dios, amado hermano, se dedican también a la práctica de actividades que están fuera de la voluntad de Dios, pero que están dentro de la voluntad de Satanás. Y yo quiero evitar eso. Yo siempre digo algo, tengo una responsabilidad como pastor. La vida de ustedes me va a ser demandada a mí, amado hermano y hermana. Y así como les conduzco por los senderos de la bendición de Dios, también tengo la obligación de decirles, hermanos y hermanas, presten atención también a estas áreas, porque el enemigo es astuto. Jesucristo le llamó serpiente astuta. Así le llamó el Señor Jesucristo a este personaje del cual el mundo, hermanos, se burla. Y nos tienen como anticuados, nos tienen como practicantes de principios arcaicos. Esos evangélicos que solo hablan de cosas pasadas de moda, como que si no estuviéramos en el siglo XXI. Sí, eso pareciera ser. Pareciera que el hombre que no cree en Dios tiene razón. Pero basta que veamos, amado hermano, cómo se encuentra la raza humana ahora, para que entendamos que la actividad del enemigo es real. No los podemos ver, porque ellos son espíritus y nosotros somos carne. Nosotros vemos con ojos físicos, pero ese mundo espiritual se está moviendo. En este mismo momento, hermanos, sobre el territorio nacional se mueven hordas de espíritus demoníacos, que son los que ordenan la muerte, que son los que ordenan las violaciones, que son los que ordenan, hermanos, todo acto de maldad. Son esas hordas del infierno. Pero cuando se levanta una iglesia conocedora de la palabra de Dios, conocedora del poder que Dios ha delegado a su iglesia, cuando se levanta una iglesia, no tiene que ser una iglesia extremadamente numérica, pero sí una iglesia que tenga fe,
Cuando se levante esa iglesia conocedora de que en los ámbitos espirituales hay una lucha, hay un misterio de la iniquidad que está en acción, hermano, el enemigo comienza a retroceder. Los ángeles reciben materia prima cuando se levanta una congregación a combatir en las áreas espirituales. Hermanos, se forma toda una guerra. Si en esta noche usted y yo nos levantamos, hermanos, para usar el poder que libera al ser humano, el poder de nuestro Dios, nos levantamos en acción espiritual de combate, porque dice la palabra que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Esta noche no habrá muerte en este país. Esta noche no habrían muchos actos de maldad que se dan porque la iglesia adormece, porque la iglesia se encuentra como los apóstoles en el huerto de Getsemaní, dormidos, cuando la palabra del Señor les dijo a ellos y nos dice a nosotros en este tiempo: velad, velad, porque este momento es difícil, les dijo Jesús a sus discípulos. Velad, orad, para que no vayáis a caer. Orad y velad, le dijo el Señor a sus discípulos la noche que fue entregado. Le dijo: oren y velen, porque este momento es un momento de grande maldad. Y yo creo que eso Dios se lo está diciendo también a su iglesia. Iglesia, tienes que velar, tienes que orar, tienes que levantarte en pie de lucha, tienes que combatir en las áreas espirituales, porque al presente hay quien detiene el misterio de la iniquidad. ¿Y sabe usted quién es el que detiene el misterio de la iniquidad? El Espíritu Santo en la iglesia. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses, porque creo que todavía no ha sido bien comprendida la idea. Segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente ahora lo detiene, ese misterio de la iniquidad, hasta que sea quitado de en medio eso que detiene al misterio de la iniquidad, y es la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Es usted, hermano. Somos nosotros, hermanas y hermanos, los llamados a detener el misterio de la iniquidad. Pero ¿qué hacemos al salir de un culto? Ir a pelear, espiritualmente hablando, ir a luchar espiritualmente hablando, o vamos a ver la novela Los amores de un gorila. La iglesia es un gigante dormido, hermano. La iglesia estamos luchando para que reaccione, para que despierte, amado hermano, porque nos encontramos tan cómodos, nos encontramos en nuestras áreas de confort, que pueden ser, hermano, 8 horas de novelas diarias o de televisión diaria, o cualquier otra de las áreas de nuestra distracción y de nuestro confort. Para mientras la iglesia descansa, Satanás sigue matando. El Salvador es el país donde los que más mueren son los jóvenes y los que más matan son los jóvenes. Eso dicen allá en el mundo. ¿Y la iglesia? ¿Y la que tiene que detener el misterio de la iniquidad? ¿Dónde está? La responsabilidad es grande. Yo recuerdo que en la palabra de Dios hay una afirmación que dice: al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Y Dios le ha dado mucho a la iglesia salvadoreña. El Señor le ha dado mucho a la iglesia salvadoreña. Tenemos televisores o televisiones, hermano, tenemos canales de televisión, tenemos radios, tenemos predicación libre de la palabra de Dios. Pero estamos en nuestras áreas de confort, en nuestras áreas. Y mientras el enemigo hace estragos, mientras el enemigo ordena que se despedacen niños,
que se mutilen niñas, que se violen niñas, jóvenes y mujeres adultas. No sé si se ha fijado usted, hermano, que últimamente cómo caen las mujeres, hermanos, asesinadas en este país. Hace unos años no era así. Era raro escuchar, hermanos, que una mujer moría en forma violenta. Ahora no, ahora es cosa de todos los días y con lujo de barbarie. Y la iglesia, la que tiene que detener, hermanos, al misterio de la iniquidad, ¿dónde está? ¿Qué hacemos? Bueno, la respuesta podría ser: estamos pidiendo carros, estamos pidiendo que el Señor nos pague la tarjeta de crédito, las solteras pidiendo novios, los solteros pidiendo novias, pidiendo casas. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es nuestro cristianismo. Pero ahí dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción y que al presente, ¿quién lo detiene? Y yo me pregunto cuántos van a salir de acá en esta noche, habiendo recibido este mensaje de la palabra, con un espíritu combativo en las áreas espirituales, a dar buenas batallas, hermanos, en el campo de lo espiritual. Yo me pregunto cuántos. No crea que me ilusiono y no crea que me engaño a mí mismo. Serán pocos, pocos, porque estamos en un área de confort, estamos en un área de acomodamiento, donde creemos que Dios es Santa Claus y que me tiene que dar todo lo que yo quiera, sin tener yo que cumplir el compromiso que Dios me pide que cumpla. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás les va a ser añadido. Amén. Hermanos y hermanas, en nuestras escuelas, en nuestros centros educativos, hay un montón de jóvenes y hay un montón de jovencitas que están endemoniados. El otro día se dio una noticia en El Salvador. No se dan todas las noticias, pero una se filtró por ahí, salió. Hermano, de un grupo de jovencitas en una escuela, no recuerdo si era en Zacatecoluca, por ahí, hermanos, poseídas. Y ustedes recordarán que no hallaban qué hacer con ellas en la escuela. Y cuando se comienza a indagar, hermanos, acerca de por qué esas jovencitas han caído en ese estado, hermanos, de pérdida de la noción, de hacer locura. Bueno, usted sabe lo que es una persona poseída, hermano. Cuando se indaga, ¿sabe qué habían hecho? Jugar la ouija. Jugar la ouija. Y sabe una cosa, ¿sabe qué piensa el mundo de un juego tan satánico como la ouija? ¿Qué es eso? ¿Qué es un juego? Si usted va a una librería, lo puede comprar. Lo compra y lo puede jugar. Lo que se mueven ahí son espíritus demoníacos. Si hay alguien incrédulo que me está escuchando, si hay alguien, hermanos, que me está viendo por la televisión y no cree en los principios cristianos, lo que yo estoy diciendo, hermano, le está provocando unas carcajadas de burla espantosas. Pero ¿qué hizo esa persona que se burla de estas cosas? Cuando aparecieron esas jóvenes, hermanos, aparecieron allá endemoniadas en una escuela, ahí en la parte sur de nuestro país. ¿Qué hicieron? Esos que se burlan, esos que se creen que lo saben todo, amadores, ¿qué hicieron por esas jóvenes? Nada. ¿Saben qué hizo una periodista? Venir a buscarme. Pastor, ¿usted sabe lo que está pasando? Hay que ir allá. Ahí sí buscan la iglesia, porque al presente hay quien detiene el misterio de la iniquidad, y es la iglesia de nuestro Padre Celestial. Dele fuerte palmas al Señor, amado hermano y hermana. Un diácono de la iglesia del Camino hace varios años atrás, ya no está con nosotros, hermano. En cierta oportunidad me llama. Eran aproximadamente las 12:15 de la noche. Yo suelo acostarme bien tarde. Yo realmente me acuesto muy tarde. Me duermo ya a horas avanzadas. Generalmente estoy estudiando, estoy leyendo, estoy capacitándome lo más que puedo. Y las horas de la noche para mí son importantes. Hay silencio, no hay mucha distracción. Y yo estaba leyendo. Ya estaba acostado, pero estaba con mi lámpara de noche. Estaba ahí, hermanos, leyendo. Cae la llamada telefónica y escucho la voz del hermano.
el hermano está sumamente atemorizado. Y me dice: pastor, ¿podría usted venir acá o ahora? Y yo le digo: ¿qué es lo que está sucediendo, hermano? Porque le oí la voz sumamente preocupado. ¿Qué está sucediendo? Me dice: al otro lado del muro de mi casa, del patio, en los patios generalmente hay un muro, Colonia San Francisco. San Francisco. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, hermano? No es aquel que fue allá en las montañas. Colonia San Francisco. Hermano, al otro lado, me dice, del patio, del muro del patio de mi casa, están cantando alabanzas satánicas. Cuando yo llego, ya era quizás la 1 de la madrugada, hermanos, y comienzo a escuchar efectivamente alabanzas satánicas, adoración a Satanás, amado hermano. Allí mismo, al lado del muro, al otro lado estaban cantando alabanza. Al lado del muro, le dije al hermano: usted y yo vamos a derrotar a esas fuerzas que están ahí al otro lado. Y empezamos a orar, empezamos a adorar al Señor y comenzamos a usar el poder libertador de nuestro Dios. Y dijimos: en el nombre de Jesús, echamos fuera toda presencia satánica en ese lugar. Al día siguiente el hermano comienza a hacer una especie de averiguación que qué era aquello. Esa iglesia era iglesia satánica. Tenía 6 meses de estar establecida en ese lugar. Y llegaban carros Mercedes-Benz para arriba en las altas horas de la noche. ¿Y quién te ha dicho que al lado de tu casa no hay algo parecido? Si el misterio de la iniquidad ya está en acción, y de repente andamos los hijos de Dios, y en el caso de las hermanas, las hijas de Dios, haciendo unas preguntitas, hermano: ¿y a mí por qué me pasará esto? ¿Y a mí por qué las cosas no me salen bien? ¿Y por qué a los demás sí y a mí no? ¿Y tu lucha? ¿Cómo está tu lucha espiritual? ¿O acaso ignoras que el enemigo viene para robar, para matar y para destruir? ¿Acaso no sabes que el gran objetivo del enemigo eres tú? Y te roba muchas cosas. Te trata de robar tu paz, te trata de robar tu salud, te trata de robar tus fuerzas, te trata de robar tu trabajo, te trata de robar hasta donde puede y de destruirte. Yo creo que muchas veces, cuando nos encontramos con esas preguntitas un poquito raras que nos hacemos: ¿y a mí por qué no me salen bien las cosas? ¿No será que el evangelio no funciona? ¿No será que el pastor nos está engañando? Yo pienso, hermanos, que esas personas no han entrado a la convicción profunda que en su entorno hay un poder también que proviene de las cavernas del infierno, que viene para robar, para matar y para destruir. Pero la palabra dice algo: pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ¿sabes una cosa? Y ¿sabes una cosa, amado hermano? A la semana esa iglesia se fue de ahí. Agarraron maritates y solo Dios sabe para dónde se fueron. Pero ya no estaban ahí, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, amado hermano y hermana. El enemigo va a tratar de robarte tus hijos. El enemigo va a tratar de robarte tus hijas. El enemigo va a tratar de robarte todo lo que tú tienes. Estás en la mira del enemigo. Despierta. Tú eres la fuerza que detiene el misterio de la iniquidad, o que debería de detenerlo. En lugar de eso andamos deprimidos. Y la hermana, ¿por qué no vino al culto? Y el hermano, ¿por qué no vino al culto? Y allá no está con depre, pues. Mire qué chulada, hermano y hermana. Los que deberían de detener el misterio de la iniquidad están detenidos por el misterio de la iniquidad. Porque la iglesia no reacciona. La iglesia no toma en serio las predicaciones. La gente no toma en serio, hermanos, las dimensiones del poder de Dios. Yo estaba esta mañana acá en la radio El Camino, y yo platicando con hermana Gladys, y también por supuesto con los muchos y miles de radioescuchas, yo les decía algo:
si tan solo, aunque yo sé que nuestra mente, nuestra capacidad humana no le llega pero ni a la planta de los pies a Dios, pero deberíamos siquiera hacer el esfuerzo de entender cuáles son las dimensiones del poder de Dios. Por lo menos hacer un esfuerzo. ¿Y cómo será el poder de Dios? Pues dejar de ver, apagamos la novela, hermanos, la novela aquella que ven ustedes que se llama La Cama Pecadora. Apaga y se sienta. ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Qué dimensiones tiene el poder de Dios? Con solo eso, hermano, y comience a pensar en la grandeza del poder de nuestro Dios, que creó todo el universo. Y eso nos dará una pauta para entender las dimensiones del poder de nuestro Padre Celestial. Amén. Piense solamente. Piense solamente en uno de los muchos astros creados por Dios que se llama el Sol. Solo piense en ese. Solo piense en la energía que emana de ese astro. ¿Cuánto? 1.000.000 de veces más grande que la Tierra, creo que es, ¿no? Toda la potencia que sale, hermanos, de ese sol que ilumina todo el sistema solar. ¿Y quién lo creó? Solo piensa el poder de Dios. ¿Está escuchando? Solo piensa en el poder de Dios. Solo piensa en el sol. Y eso ya le va a dar una pauta para que usted entienda un poquito, y yo también, que entendamos un poquito las dimensiones del poder de Dios. Y sabe una cosa, ese poder de Dios funciona esta noche. Pero los hermanos y las hermanas vienen, oyen más o menos la palabra, hermanos, y se van como vinieron. Ahí nomás en la acera comienzan a decir: yo de esta no me levanto, yo no salgo de esto. No han entendido las dimensiones del poder de nuestro Padre Celestial. Hermanos, contra el poder de nuestro Padre Celestial no hay nadie que pueda permanecer de pie. Ni usted que es tan arrogante, ni yo que soy tan soberbio, podemos permanecer de pie delante del Señor. Hermanos, su poder es enorme. Nuestra mente humana no lo puede comprender. Y Dios en su gracia, Dios en su misericordia, lo pone a nuestra disposición. Y dice el Señor: en mi nombre echarán fuera demonios. Y los demonios nos asustan. Estoy predicando fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos creen que estoy predicando fuerte? Poquito. No, pues yo le voy a aumentar más volumen entonces, más. No, pues hay que hablar más fuerte todavía, más, porque veo que no está. Hermano, tan solo pensáramos un poco en las dimensiones del poder de Dios, dejaríamos de estar hablando tanta debilidad que hablamos, hermano. ¿Está escuchando? El nombre del mensaje de esta hora es: el poder liberador de nuestro Cristo. El poder que liberta de nuestro Padre Celestial. Amén. En su gran obra misionera, el apóstol Pablo, hermanos, no perdía oportunidad. Un hombre que tuvo un ministerio impresionante. Un hombre que puede decir al final de su vida: he peleado una buena batalla, he corrido una buena carrera. Ojalá, hermano, que en lugar de que le pongan en la lápida del sepulcro cuando usted y yo partamos a la eternidad, ojalá que no nos vayan a poner: que en paz descanse. Ojalá que no. Ojalá que pongan ahí: peleó una buena batalla, corrió una buena carrera. Que te pongan eso, hermano, porque la gente vio eso. Le ponen esas 4 letras ahí porque no hay más que poner. A todo el mundo le ponen eso. Pero hable de esa persona, hermano, que está ahí. ¿Qué hizo? Espéreme, quiero ver qué hizo. No hay nada que contar. No hay nada que decir. Por eso le ponen: que en paz descanse. QEPG. No hay nada más que decir, hermano.
Qué lindo si usted en esta noche toma este mensaje con coraje, hermano. Con coraje, hermana. No aguados, no aguadas, no, con coraje. Y sobre a partir de ahora yo voy a usar el poder de mi Dios. Ese poder que no alcanza a comprender mi mente humana porque es demasiado grande. Es de carácter infinito, es todopoderoso. Yo voy a usar ese poder para hacer retroceder el misterio de la iniquidad. Para que no toque a mi país, para que no toque a mi gente, para que no toque a mi familia, para que no toque a mis hijos, para que no me toque a mí. Ay, hermano. Entonces cuando usted parta a la eternidad, vamos a tener algo que decir de usted. Un día tomó el poder de Dios en su mano y salía por las calles pregonando la vida de Dios, y las almas se convertían y la gente cambiaba. Los alcohólicos eran tocados por el poder de Dios, porque había un hombre, había una mujer que entendió la grandeza del poder de Dios y decidió moverse en esa dimensión. Ojalá que no tengamos que poner que en paz descanse, porque ya no hay más que decir. No sé si a mí me toca eso. ¿Usted cree que estoy hablando carburo? No, es que cuando voy a predicar, hermano, a los funerales, si uno no hay ni qué decir, hermano. ¿Y qué hizo? Pues y no dijo nada. Lo único que hizo fue estar pidiendo pistola al Señor, pidiéndole carros, pidiéndole esto, pidiendo eso, nada más. Pero Dios tiene un gran proyecto con usted. Y por eso es que el mensaje de la palabra de Dios predicada desde este púlpito no tiene nada de aguado. Y no tiene nada, hermanos, de estar complaciendo nuestras debilidades y nuestra flaqueza, y estarle sobando el lomo a la gente, diciéndole que todo está bien y nada le está saliendo bien. ¿De qué nos sirve eso? Estar engañados nosotros mismos, hermano. La peor tontera que le puede suceder a un ser humano es vivir engañado. Lo peor que le puede suceder a alguien. Pero con Dios somos más que vencedores. Amén. Amén. El apóstol Pablo hermanos, llevó el mensaje de Cristo. No como nosotros en El Salvador, hermano. Si ya le dije, si aquí tenemos canales de televisión, tenemos radios cristianas, templos, son 9,000 templos los que hay en El Salvador, hermano. 9,000 templos evangélicos, hermano. En este país, no, Pablo no predicó en esas condiciones. El apóstol Pablo no llevó el mensaje de Cristo en las condiciones en que nosotros vivimos en este país. No, hermano, tuvo que luchar. Hermanos, él tuvo que poner las espaldas para que varias veces lo azotaran, y algunas veces lo metieron en las cárceles. Fue una lucha titánica la que este hombre hizo, hermanos, para llevar adelante el reino de Cristo sobre la tierra, cumplir su compromiso con Dios, cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó a él en el tiempo que fue llamado. Pero ¿qué es lo que este hombre hacía? Va conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿qué dice la palabra en el libro de los Hechos respecto a Pedro y Juan? Que cuando iban al templo a la hora de la oración, se encontraron con el paralítico de la puerta la hermosa, cuando iban a orar. ¿Cuántas horas estás orando tú, hermano? Hermana. No, mire, pastor, yo oro 1 minuto para comer. Por eso es que hasta las pupusas te están haciendo daño. Nada te cae bien. Las calorías se te están acumulando y mira, ahí va, ¿eh? ¿Están escuchando? Tengo que poner las cosas bien en claro, amado hermano y hermana. Amén. ¿Sabes? En una encuesta que hicieron, hermano, ¿cuánto tiempo reveló la encuesta que oran la gente de las congregaciones y cuánto tiempo oramos nosotros los pastores en el día? La encuesta reveló que las congregaciones oran 30 segundos al día y los pastores 45 segundos al día.
¿Y vos crees que eso sirve para echar afuera a los demonios? No, hombre, si no te han comido por misericordia de Dios. Hermano, si el que no ora ni ayuna, el diablo se lo desayuna, hermano. El diablo lo acaba en dos cuestados. Nada me sale bien, a mí nada me... Pues sí. Si el que no ora ni ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Están entendiendo? No, estos hombres no, hermano. Estos hombres iban para allá, hermanos, a orar, a buscar la presencia de Dios. Y dice claramente acá que cuando iban para la oración, aconteció algo en el mundo de las tinieblas. En el mundo satánico, demoníaco, aconteció algo en la vida de Pablo y en la vida de Silas. Y es que se encontraron con una muchacha. Y la muchacha comenzó a gritar. Vaya conmigo al 17. Hechos 16, 17. ¿Lo tenemos? Esta, se refiere a la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Por qué dice a nosotros? Porque el supuesto escritor del libro de los Hechos es Lucas. Entonces dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y lo hizo por muchos días. A mí me dicen eso. Ay, hermano. Y empiezo a sacar el pecho. Ya me reconocieron. Y mire bien, saben quién soy yo. Empezamos a llenarnos de vanidad, hermano. No, un siervo de Dios que tiene un buen radar espiritual. ¿Estás entendiendo? Hermano, te voy a decir algo. Lo peligroso que fue esa situación para el apóstol Pablo y para las personas que le acompañaban. Te quiero decir algo. Cuando uno tiene algún enemigo, hermano, y el enemigo le suelta toda el antagonismo que tiene contra uno, uno se puede defender. Pero cuando tu enemigo te rodea de lisonjas, estás en peligro. Cuando el enemigo, en lugar de atacarte y confrontarte y decirte usted fue esto y lo otro, te empieza a dar carreta, hermano, ese enemigo es peligroso. Porque comenzás a confiar en él, comenzás a oír a él. Y esa fue la artimaña que usó, hermanos, esta muchacha que está poseída por un espíritu de adivinación. La lisonja. Por eso es que yo no quiero venir aquí a lisonjearlos a ustedes, hermanos y hermanas. Wow, hermana, mire si hasta alitas le están saliendo. ¿Cuáles alitas le están saliendo? No están saliendo nada, hermano. Porque no hay que estar lisonjeando. Esta mujer vino para lisonjear, hermano. Y cualquiera se hubiera quedado. A ver, ¿cómo es que dice? Silas, ¿oíste bien lo que esta muchacha está hablando de nosotros? O como decimos los salvadoreños, de nosotros. ¿Qué dice Silas de nosotros, esta muchacha? Ah, pues Pablo dice que nosotros somos siervos del Dios Altísimo y que lo que nosotros hablamos es el camino de la salvación y que nos tienen que escuchar. Oh, wow, qué bueno. No. Oíme bien lo que dije. Pablo es un hombre de oración. Pablo es un hombre de comunión constante con Dios. Pablo es un hombre guiado por el Espíritu Santo y su radar espiritual sabe discernir la presencia del enemigo. El otro día un hermano cristiano pasó al lado de Walter Mercado, ahí en el aeropuerto de Comalapa, y dice: qué ondas más positivas las que tiene este hombre. Cristianos convencidos, hermano, que personas endemoniadas son buenas, porque su radar no sirve para nada. ¿Me está escuchando? Cristianos declarando profetas verdaderos a profetas falsos, porque su radar no les funciona.
¿Estás escuchando? Estoy hablando con seriedad, hermano, hermana. Y te estoy advirtiendo de los peligros que hay ahora. Porque es peligroso este tiempo, hermano. Y si no tenemos un buen radar espiritual que nos haga discernir la presencia del enemigo, el cual muchas veces viene revestido como ángel de luz, vamos a caer. Vamos a ser embaucados. Vamos a ser engañados. Y cuando menos sintamos, andamos en sentido contrario a la voluntad de Dios. Y sobre todo en este tiempo, quiero que vayas conmigo a leer esto. Mira, segunda de Timoteo 4. Quiero que leas esto, porque esta es una profecía para este tiempo. Segunda de Timoteo, llamando profetas verdaderos a profetas falsos. Vaya estado en el que se encuentra la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículos del 1 al 4. Mira cómo habla Pablo, hermano. Hermanita, mira cómo habla Pablo. Estos no se andan con medias tintas ni con guantes rosados. A ver, le voy a hablar aquí a la gente, me voy a poner mi guante de color rosa. No. Mira cómo habla. Te encarezco, te demando, te confronto con Dios, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, a que predique la palabra, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentecitos de camino real. Ahora, ¿qué es lo que está profetizando el apóstol Pablo para nosotros? Lo que está profetizando el apóstol Pablo es, hermanos, esto que dice acá, donde dice el apóstol Pablo, sino que teniendo comezón de oír. Hermano, hermana, fíjese que me han contado que allá, ¿a dónde? Allá por el Congo, sí. Viera que dicen que hay alguien que es bien pulsudo para adivinar el futuro. De verdad, no, sí. Yo voy a ir, porque tienen comezón de oír. Y van. Y al rato vienen endemoniados. Y vienen donde el pastor para que les libere de los demonios, porque fueron a oír espíritus de adivinación. ¿Están escuchando, hermano? ¿Y dónde va la hermana? Allá va para no sé dónde. Allá va para no sé dónde. Hermano, ¿qué es lo que querés saber? Decime. ¿Querés saber si Dios te quiere bendecir? La palabra de Dios dice que Dios te quiere bendecir. No tenés que andarte exponiendo, hermano, a caer en las manos de espíritus que no son de Dios, porque se vestirán como ángeles de luz para engañarte, pero después de todo lo que quieren son tus chirilicas. Te lo voy a decir clarito. Es tu dinero el que les interesa. Y es posible que usen actividad satánica, hermanos, usen cosas propias del infierno para engañarte, pero que le solté la chirilica. La persona que practica la adivinación, hermano, y las personas que se benefician con la adivinación generalmente terminan poseídas por espíritus de adivinación. Y hay mucha adivinación en este tiempo, pero habrá mucha comezón por oír. ¿Qué es lo que querés oír? Yo te desafío. Dime qué es lo que querés oír. No, que si Dios me ama. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está bien. ¿Qué quieres saber? Pues pastor, quiero saber si el Señor me va a dar la victoria. Escrito está que el Señor nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. ¿Qué más querés saber?
Si el Señor me va a sanar, escrito está, en sus llagas ya fuimos todos curados. ¿Sabes cuál es el problema? Es tu inconstancia en tu fe. Es tu debilidad en tu fe, hermano. El que te hace buscar cosas fáciles. Me encantó el mensaje que predicó, hermanos, el otro día aquel pastor que vino de Honduras, él es guatemalteco, pero tiene su ministerio en Honduras, donde el tema de predicación fue que al hombre le gusta lo fácil. Voy a ir donde la que dicen que da el futuro. Se le puede llamar hermano, se le puede llamar hermana, cobra 10 pesos por decirle a uno el futuro. Entonces, prefiero sacar los 10 pesos y dárselos que tirarme de rodillas a buscar la voluntad de Dios para mi vida. Nos gustan las cosas fáciles. Pablo no era de ese tipo, ni eran Pedro ni Juan de ese tipo. Buscaban a Dios. A la hora de la oración ahí estaban en la presencia de Dios. Era un cristianismo que funcionaba. Era un cristianismo de poder. Por eso es que el apóstol Pablo puede escribir no solamente, hermanos, por la guianza del Espíritu Santo, sino por su propia experiencia. El reino de los cielos no es comida ni es bebida. El reino de los cielos es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios, amado hermano. Si tú no estás disfrutando del poder de Dios, es necesario que revises tu cristianismo. Porque el reino de Dios no es pupusas, amado hermano. El reino de Dios no es bebidas, no es horchata, ni chan, ni ensalada. El reino de los cielos no es comida, ni es bebida. El reino de los cielos es poder de Dios, aleluya. Y aquí está el poder de Dios. Todo es que tomemos decisiones correctas. Todo es que hagamos lo que tenemos que hacer, hermano. Cuando aquella muchacha poseída no está insultando, hermanos, esta muchacha no está agrediendo a los apóstoles, está hablando bien de ellos. Pero un día se para el apóstol Pablo, camina hacia ella y vea lo que hizo, hermano. Va conmigo otra vez, 16, 18. Hechos 16, 18. Y esto lo hacía por muchos días aquella muchacha, pero desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, no le dijo a la muchacha, le dijo al espíritu, le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Se fue. Y sabes una cosa, daba voces la muchacha. Vamos a leerlo otra vez. Dice, versículo 17. Esta, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Oíme, daba voces. Ella no estaba tratando, los espíritus demoníacos en ella no estaban tratando, hermanos, de magnificar a Dios, ni tampoco, hermanos, quedar bien con los discípulos. Ella era la que buscaba hacer, hermanos, la atención de todo. Daba voces, gritaba para que todo el mundo la volviera a ver a ella. No, hermanos, a la obra de Dios, sino a ella. Daba voces, gritaba y todo el mundo la volvía a ver a ella, no a Dios, hermano. Y habla de un Dios que no conoce. Y habla de una salvación que no ha vivido. Todo era una patraña, todo era una artimaña, amado hermano. Y por eso es que Pablo la confronta y el espíritu demoníaco se fue en aquel mismo momento de aquella muchacha. Personalmente creo que hay espíritus de enfermedad. Y es muy posible, oigan bien esto, hermanos y hermanas, es muy posible que haya personas aquí en este lugar que están enfermas, pero no es una enfermedad que se va a curar con antibióticos, porque son espíritus de enfermedad los que están actuando, y esos solamente se van a ir, y esos cuerpos solamente van a ser sanos si se usa el poder de Dios para liberar a esa persona. Si no, te vas a quedar anémico de tomar tantos antibióticos y no te vas a curar, porque el origen no es, hermano, físico, el origen es espiritual. Jesucristo, hermanos, de una mujer encorvada que anduvo mucho tiempo, hermanos, el Señor la enderezó y dijo: a esta mujer que estaba atada por Satanás, ¿no la habría yo de liberar aunque fuera día de reposo? Estaba atada por el enemigo.
Oí bien, hermano, oí bien, hermana. Es posible que esto sea tu condición. Son espíritus de enfermedad. No es provocada por virus ni bacterias. Es algunas enfermedades, no todas. Algunas enfermedades no son producto de los virus ni son producto de las bacterias, son producto de los espíritus de enfermedad. Y ahí hay que actuar, no con antibióticos ni con inyecciones, sino con el poder de nuestro Padre Celestial para liberar a esa persona de la influencia satánica. Amén. Aquello le ocasionó problemas al apóstol Pablo. Es muy probable que me ocasione problemas a mí también esta noche. Es posible. No se sabe. Que en lugar de recibir el mensaje, hermano, uno asuma actitudes antagónicas. Eso fue lo que le sucedió a Pablo. Libera a una muchacha, pero atentó Pablo con el pistillo. Y don Dinero es un dios para muchos. ¿Están escuchando? Y don Dinero era un dios para el dueño de la muchacha. Y cuando la muchacha fue liberada y el espíritu de adivinación se fue, se acabaron las entradas fáciles para el dueño de la muchacha. Y se le emproblemó la vida al apóstol Pablo. Y fue a parar a la cárcel y fue azotado. Pero ahí estaba el poder de Dios. Ahí estaba con Pablo el poder de Dios. Y mediante un terremoto, el Señor libera al apóstol Pablo. Y el carcelero de Filipos se convierte con toda su familia al Señor, hermano, porque ahí estaba en la cárcel presente el poder de nuestro Padre Celestial. Amén. Esta noche es noche de liberación. Lo dije en cierta oportunidad y lo vuelvo. Acuérdese lo que dice la palabra: redarguye. La palabra está autorizándome a ser enérgico en la predicación. Redarguye, corrige, predica la palabra. Hermanos, aquí puede usted salir libre, pero yo no puedo decir por usted. Es usted quien tiene que decir. O sigue viviendo esa subidita llena de fracasos y de narizazo, o se decide por una vida nueva, llena de las bendiciones de Dios. No que ya no van a haber luchas, no que ya no van a haber problemas, pero con el poder de Dios de su lado, usando el poder de Dios, usted va a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero el que tiene la última palabra es usted. Así funciona el cristianismo. Aquí no va a ver usted que los hermanos diáconos, sugieres o de protocolo andan con lazos para amarrarlo a usted. No, hombre. Aquí es usted el que decide o la que decide una cosa o la otra. Por eso es que Dios en su palabra le puso a un siervo como Moisés decirle al pueblo de Israel: escojan entre la vida y la muerte. Escojan entre la bendición y la maldición. Y yo le repito a usted las palabras que Moisés le dijo al pueblo de Israel: escoja usted la vida o la muerte. Escoja la bendición o la maldición. Es cosa suya lo que va a escoger. Pero yo creo que aquí hay un poder, el poder liberador de nuestro Padre Celestial a través de los méritos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pie. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.